el gobernador de la provincia, Luis Miguel Pichirilo McCabe. Fíjense cómo incluso en los apellidos de... ¿Este es Pedro Mota? Ah, bueno. Sí, con sí. Pichirilo, Sí. lo miré un poco de lado y yo dije, caramba, pero le pasó como a Benjamin Y Button como escucharon, o algo está más así. joven, como escucharon Al en esta revés. mesa está Yulisa, está Linares, quien junto a nosotros estaba explorando la gastronomía de San Pedro de Macorís hace un ratito. Salió Por eso bastante- vino más feliz. Riquísimo pastel de yuca con carne de res. Ah, bueno. No, mi religión me prohíbe. no lo pedimos. Mi religión me prohíbe el marisco Y un tan temprano. Y un jugo de limón. Así que la ausencia, don Willy, ya usted sabe por qué era que estábamos por ahí, ¿cómo se dice? El señor Haciendo Mota, un sondeo gastronómico. el señor Mota es junto al senador de la provincia, es bueno que la gente entienda esto, el gobernador es la representación del Poder Ejecutivo y junto al senador, que es la parte electiva, son las dos autoridades provinciales más importantes. El senador es una representación de toda la demarcación en el Congreso y el gobernador es, por designación del presidente, una representación ante él. Y por lo tanto es un canal, vamos a decir, idóneo, ideal, para que muchas de las necesidades de las provincias, en este caso de una provincia, señores, tan antigua como que en 1882 la común de San Pedro pasó a ser provincia, es decir, la historia de la República Dominicana mucho tiene que ver con su puerto más importante, con esta zona agroindustrial, luego zona franca, ganadería, primera productora de cemento en el país. ¿Cuáles son los retos principales que tiene la provincia? No ya de cara a ese gran pasado, sino de cara al presente y al futuro. Y buenos días. Gracias especial a don Willy Rodríguez. Esto era un sueño que querían los petromacorizanos. Nos daba, qué sé yo, cuando oíamos esta emisora en otra provincia y decíamos, San Pedro de Macorís le toca que estemos Sí, aquí. señor. Entonces estamos aquí, gracias a cada uno de ustedes por esta participación a este pueblo tan querido. Buenos días a todo el pueblo de San Pedro de Macorís, a cada uno de ustedes, al mundo, online. Y la verdad que hablar de San Pedro de Macorís hay que conocer su historia, una historia muy, muy emocionante que se puede dividir en diferentes capítulos, la buena y la mala. Y volviendo a la historia reciente, San Pedro de Macorís ha sido una de las provincias, la meca de lo que es el trabajo, de la que es la economía. Recordamos los años 80, cuando aquí habían 7 ingenios trabajando. Teníamos la zona franca más grande del país con más de 60.000 empleos. Teníamos una universidad que de alguna u otra manera venían 5.000 o 6.000 estudiantes extranjeros. Cada estudiante extranjero de eso significaba por lo menos 3 empleos. Sí, no alquilaba una casa, un apartamento. Para el que la lavaba, el que la Claro. limpiaba y toda la cosa. Teníamos un turismo emergente en Juan Dolio y Guayacanes que de buena primera daba cierta calidad de empleo. De buena a primera cambia toda la historia de San Pedro de Macorís, se nos cierran los ingenios, se termina el contrato textil que había con República Dominicana y Estados Unidos, se van los empresarios de zona franca, se dejan de venir los estudiantes extranjeros, el turismo de Juan Dolio y Guayacanes se convierte en turismo inmobiliario. Y hoy es impresionante la estructura que hay en Juan Dolio y Guayacanes, edificios hasta de 20 pisos, y eso ha transformado totalmente la vida. El desempleo que ha ocasionado la caída de los ingenios, la salida de las grandes empresas de zona franca, que de 60.000 empleos cae por lo menos a 6.000 empleos, o sea, causa un drama impresionante en San Pedro de Macorís, y el resultado de ese drama es que hemos perdido hasta un diputado. Entonces, lo que era la meca se ha convertido en ciudadanos que inmigran a otros pueblos, como a Higüey, que el diputado que nosotros teníamos entonces pasa a ser de Higüey por el aumento de su población. San Pedro de Macorís entonces se encuentra en esta situación y cae al traste con lo que es el presidente Danilo Medina en su gobierno, y nuestro primer nombramiento como gobernador de San Pedro de Macorís hace 2 años y medio. Uh-huh. Nuestra primera visita, señor presidente, recordamos que fuimos con un folder lleno de solicitudes, y el presidente nos dijo, pero hay tantos problemas en San Pedro de Macorís. La verdad que sí, había muchos problemas. Entonces, ahí fue que el presidente dijo, tengo que pagar la deuda social que tengo con San Pedro de Macorís porque hemos logrado muchos votos allá. Y ahí empezamos entonces y conformamos una comisión de desarrollo en San Pedro de Macorís. Aquí somos cangrejos, ¿verdad? Pero de buena primera nos unimos, lo que es el senador, lo que es los diputados, el gobernador, cada uno de los alcaldes de la provincia, las iglesias católicas, protestantes, la junta de vecinos, y hicimos un programa de desarrollo y hemos logrado cosas, y estamos logrando cosas. Yo creo que la unidad va a llegar de alguna u otra manera cuando entendamos que primero está San Pedro de Macorís. Es interesante
importante saber que todos los que han pasado por aquí hacen referencia a la historia de San Pedro de Macorís, a lo que fue en el pasado y cómo se ha decaído en términos económicos, pero ahora lo que necesitamos es cómo se va a levantar. Y precisamente usted, siendo el gobernador y el representante del Poder Ejecutivo, ¿qué es lo que se ha hecho para sacar a San Pedro de Macorís de el hoyo, digamos, donde se ha sumido después de que ya no tiene como norte la industria azucarera, ya no tiene la zona franca y definitivamente eso es parte del pasado? ¿Qué estamos haciendo en el presente y hacia dónde vamos? Perfecto. Lo más importante es que los empresarios y los ciudadanos de San Pedro de Macorís debemos entendernos que el desarrollo de San Pedro de Macorís depende de nosotros mismos, de las inversiones que nosotros hagamos en nuestro pueblo. Porque si cada uno de nosotros entendemos que San Pedro de Macorís va primero, dejemos de ir a Santo Domingo a comprar y vamos a gastar nuestro dinero aquí, vamos a crear la revolución económica que permita que todos esos establecimientos que hoy se están instalando en las diferentes zonas y calles de San Pedro de Macorís hay que darle respaldo. Que en vez de ir a otro sitio a cenar, nosotros podemos cenar en un restaurancito de eso nuevo, y eso va a producir un movimiento económico que va a generar el desarrollo económico de San Pedro de Macorís. Por otro lado, el señor presidente está haciendo lo correcto. Estamos ya haciendo los estudios finales de lo que es la instalación del puerto de San Pedro de Macorís como un puerto turístico, que puedan venir aunque sean 3 cruceros semanales. El crucero hoy en día es el método de vacación del mundo, y la verdad que donde toca un crucero lleva riqueza. Si podemos traer por lo menos 10,000 o 12,000 turistas semanales a San Pedro de Macorís, significa que cada turista puede gastar $100, entonces va a crear un movimiento económico dentro de San Pedro de Macorís. Para eso entonces el señor presidente está haciendo esa inversión tan grande en asfalto, más de 100 kilómetros de asfalto, en barrios que la verdad que no soñaban con tener asfalto, hoy en día está siendo asfaltado. Eso va a transformar el modelo económico y el modelo de desarrollo de San Pedro de Macorís. Se van a hacer emprendurismo en las diferentes instituciones, las diferentes personalidades que puedan tener alguna cantidad de dinero por ahí y puedan invertirlo inmediatamente. Gobernador, usted habla de turismo y conexión de San Pedro de Macorís con el mundo, pero ¿cómo usted se plantearía un plan estratégico para lograr a corto plazo que eso se haga realidad, en vista de que tenemos, por ejemplo, a Punta Cana, que es un polo turístico importantísimo, y comparado con San Pedro, es una competencia económica, es una competencia en materia de turismo? Entonces, ¿cómo trasladaríamos parte de ese turismo o más bien, le añadiríamos a este tema más turistas para que vinieran a San Pedro de Macorís? Es lo correcto, o sea, añadir más turistas. Nosotros seremos un mercado diferente, un mercado nuevo, un mercado de peloteros. Hay muchas aspiraciones en el mundo en cuanto a la pelota, en cuanto a la misma caña de azúcar, hay inversiones. Nosotros, San Pedro de Macorís, tenemos yo creo que la provincia que ahora mismo tiene más potencial de inversiones, más oportunidad de inversiones, se llama San Pedro de Macorís, justamente por eso. Yo le voy a agregar a lo que está diciendo el gobernador, quizás le corresponde a él, pero es bueno también, Linares, recordar que al final es un tema de características. Si la característica de la Altagracia y la Romana es el todo incluido, por ejemplo, o el resort de lujo, San Pedro tiene la virtud de, estando muy, muy cerca de las Américas, el aeropuerto de las Américas, muy cerca de la zona hotelera del este, muy cerca de la zona hotelera de Santo Domingo. Aquí el turismo de parada corta, léase, Cueva de las Maravillas, las playas del Soco, las playas que están relacionadas a esta costa, Playa Cozón me parece también. Hay un turismo de parada, un turismo de estadía, un turismo, vamos a decir, de incluir paradas culturales. Perfecto. Y atractivos naturales en el tour. Y yo diría que ahí San Pedro tiene una posición inmejorable por la cercanía a los dos polos. Por eso yo hablaba, José Luis, y le preguntaba al gobernador, ¿cómo entonces hacemos un plan estratégico para lograr a corto plazo, a mediano y corto plazo, esa realidad que quiere el pueblo y que necesita el pueblo de San Pedro? Porque todo esto, sin lugar a dudas, que nos hace falta. No tenemos ese complemento. Por eso yo hablaba de añadir fundamentalmente ese turismo que puede ser interno, puede ser externo, que siga yendo a Punta Cana, que siga pensando en Punta Cana, pero que también... Pero que el turoperador incluya venir al Museo del Ron, a la Catedral de San Pedro. Exactamente. Entonces, ¿cómo nosotros como gobernación plantearíamos la propuesta de un plan a corto, mediano y largo plazo?
Lo primero es el ecoturismo también nos favorece aquí, por ejemplo, en la cordillera septentrional, que está aquí en Atomayor. Eso sería un punto muy importante. Los cauces del río Iguamo y el río Soco, que son impresionantes también. Y hay mucho, aquí hay inclusive ríos subterráneos. O sea, hay muchas oportunidades para desarrollar un verdadero turismo que impresione a cualquier turista que quiera conocer puntos nuevos, que no sea el turismo de playa, porque aquí tenemos el turismo interno, que sería muy interesante. Pero lo que está haciendo el señor presidente es lo correcto. Estamos rescatando el casco histórico de San Pedro de Macorís. Aquí hay una historia maravillosa en cuanto a la incidencia que han tenido diferentes culturas del mundo. Aquí hemos tenido más de 5 continentes que han venido y han dejado su estampa. Entonces, esa etapa arqueológica, arquitectónica que nosotros tenemos, la podríamos desarrollar verdaderamente para un turismo. Y la cercanía de San Pedro de Macorís, de Santo Domingo, como bien tú decías, el Aeropuerto Internacional de las Américas, pero también la cercanía con el este profundo, que es cuando Punta Cana, también sería oportunidades que nosotros tenemos que aprovechar. Todos son las oportunidades que nosotros podemos aprovechar. Estamos prácticamente virgen en cuanto a eso. Lo demostramos con el turismo que nosotros empezamos a desarrollar en Juan Dolio y Guayacán, que era impresionante, un turismo hasta de casino, que se estuvo desarrollando ahí, prácticamente eso cayó. Entonces podríamos desarrollar un turismo de diferentes variedades, diferentes facetas, que lo interesa a San Pedro de Macorís para crear oportunidades. También el señor presidente, que se me está ahora mismo licitando 20 naves industriales para la zona franca de San Pedro de Macorís. O sea, se está creando las condiciones para crear más empleo, que es lo que necesita nuestro pueblo. Gobernador, usted y la mayoría de las autoridades políticas de San Pedro de Macorís, todos están en el poder. Tenemos muchos años con las mismas autoridades prácticamente, y si cambian de persona, pues no han cambiado de partido. Tanto usted, que es el que ha dicho que muchas de las cosas que venimos diciendo desde antes que faltaban, usted dice que algunas se comenzaron a hacer, pero tanto el senador como el alcalde han hablado de lo que le falta a San Pedro de Macorís. Se ha desarrollado la zona de la Romana, la de Higüey, Verón, Punta Cana y toda la zona circundante y más allá de San Pedro de Macorís, pero San Pedro sigue rezagado, a pesar de que todas sus autoridades pertenecen al partido de poder o la gran mayoría. ¿Qué falta para que comience el despegue de San Pedro y para que empiece a verse un florecimiento de la economía, para que la gente cambie, viva mejor y digamos que tengamos una escalada de la condición de vida que tienen los petromacorizanos? Yo diría que el factor fundamental es el gobierno central, las inversiones que puede hacer el gobierno central. Por ejemplo, lo que se ha hecho en Puerto Plata. Ha hecho una inversión extraordinaria al turismo y por lo tanto el turismo ha resurgido y ha sido una gran oportunidad para el pueblo de Puerto Plata. En San Pedro de Macorís estamos haciendo los estudios. Yo creo que desde que empiece la voluntad del señor presidente este último año de su gobierno, que inyecte los recursos económicos necesarios para crear la infraestructura de este programa de desarrollo. Estamos empezando. La verdad es que con la unión de cada una de las autoridades y lo que tenemos y los planes que tenemos cada uno, daría el trate con la realidad que está viviendo San Pedro de Macorís. Es una oportunidad que tenemos. Yo creo que el señor presidente la está dando a conocer, la está poniendo en oferta a San Pedro de Macorís. Si usted ve San Pedro de Macorís hoy en día, por ejemplo, la calle Doctor Tió, hay muchos restaurantes nuevos que se están instalando, hay muchos nuevos incipientes mercados, incipientes negocios que se están desarrollando en San Pedro de Macorís. Eso va a crear un movimiento económico de alguna otra manera. El dinero solamente causa riqueza cuando se mueve de un sitio a otro. Mientras esté estática, no produce riqueza. Entonces, la oportunidad que nosotros tenemos, que invertamos nosotros, nuestros propios ciudadanos de San Pedro de Macorís, empezamos a conocer que nosotros somos los responsables de nuestro desarrollo, y si queremos desarrollo, cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena. Y peor aún, nunca está estático. El que lo tiene está buscando oportunidades Siempre. donde quiera que estén. Perfecto. Un asunto, señor gobernador. Las divisiones políticas en cualquier parte del mundo, sean estado, provincia, parroquia, como se llamen, permiten esas subdivisiones, sobre todo establecer el control fiscal. ¿Qué tanto aporta una subdivisión? ¿Qué tanto recibe? Y siempre hacemos el ejercicio, donde quiera que hemos estado en estos programas especiales de la Z101 en todo el territorio nacional, de siempre preguntarle a las autoridades qué tan lejos está de lo ideal esa correlación de lo que aporta la provincia que más cemento produce, pero no en el país. Si usted toma la subdivisión de San Pedro y toma lo que la cementera produce, probablemente una de las producciones más altas del Caribe. Luego está el tema de la ganadería. La gente olvida que San Pedro tiene un cordón ganadero que luego nutre de sus productos, no al municipio cabecera, al país y a gran parte del Gran Santo Domingo. Entonces, dadas esas circunstancias, y mira que no hemos hablado de los servicios y de otras particularidades,
¿Qué tan lejos está de lo ideal lo que recibe luego San Pedro, sobre todo en temas de su Policía Nacional, de la asignación a infraestructuras que yo te he hablado? ¿Qué tan lejos estamos de lo que tal vez soñaría La Pedro realidad Macorizano? que nosotros prácticamente aportaríamos el 7% del Producto Interno Bruto, pero aquí hay otro negocio también muy importante, que es la generación de energía eléctrica. Ah, no, claro. O sea, aquí tenemos prácticamente Es 5 una generadoras. de las provincias que más energía ¿Entiendes? eléctrica produce, quizá Entonces, la que más produce. No se dejan los recursos que verdaderamente debería dejar. ¿Y cuánto por lo retorna menos. el presupuesto? Ya que es un 7 lo que se aporta al PIB. Sí, pero yo creo que ni el 1% está llegando a San Del Pedro Macorís, presupuesto. del presupuesto. Que es mucho más bajo que el total del PIB. Sí, mucho más bajo. O sea, y no solamente, tú no has hablado algo de la fuente principal, que es la caña de azúcar. Porque de alguna otra manera aquí están los vecinos. Esa la dejé por la obviedad. Por la obviedad de la cosa, es obvio. Entonces, y una nueva etapa de producción que se está haciendo en el Consejo Estatal del Azúcar, los ingenios o los campos de caña del ingenio, de los ingenios, del CEA. Y verdad que en nuestro. Lo que queda de los ingenios. Lo que queda de los ingenios, pero queda su terreno. No, pero queda su mucho tierra. porque ahora es una agencia inmobiliaria. Exactamente. Pero hay, por ejemplo, nosotros tenemos. Sí, es cierto. Sí, eso es así. Aunque está restringida por un decreto ahora mismo, pero es una gran realidad. Yo creo que lo que hizo el señor presidente en estos últimos 2 años, que aportó más de 200 millones de pesos de préstamo a los pequeños colonos, esos colonos empezaron a retomar sus campos de caña, que eran potreros, guayabales, y hoy en día el retorno que han tenido esos colonos sobrepasa los 400 millones de pesos. Qué bien. Y tuvimos un ingenio que, modestia aparte, cuando tuvimos la dirección del CEA, rompimos todos los récords de producción. Y producía 10.000 toneladas de azúcar, lo llevamos a 30.000 toneladas de azúcar, el ingenio Porvenir. Actualmente cayó a 19.000 toneladas por problemas de producción. Pero es una gran esperanza para San Pedro Macorís. Nosotros encontramos por lo menos prácticamente 800 empleos y pusimos más de 2.000 empleos. O sea, aunque no son empleos de calidad, pero le garantiza a cada familia tener el sustento mensual o la seguridad de poder conseguir algo en fin de mes. Gobernador, en la región del este hay una gran demanda de bienes y servicios, pero aparte de eso también hay una gran demanda de artesanía. San Pedro de Macorís tiene un potencial enorme porque tiene el recurso humano que fue preparado en la zona franca y hoy están sin trabajo. ¿Ha pensado usted en crearle un nicho para convertirlo en emprendedores, en microempresarios? Y de esa forma, bueno, pues estarían creando empleo y también aumentando el Producto Interno Bruto de la provincia. Eso es una gran realidad. Y lo que ocurre, por ejemplo, en nuestro barrio, usted ve en cualquier callejoncito, cualquier patio, una fábrica de zapatos, de artesanía de zapatos, o sea, produce un movimiento económico. Es poco, se ha desarrollado, quizás no ha tenido la oportunidad de conseguir los recursos necesarios para hacer las inversiones que ellos necesitan, pero es una gran oportunidad. La verdad que es un nicho que se puede ser explotado. Aquí tenemos también mucha pintura arquitectónica, mucha pintura artística, y yo creo que hay un potencial. Por eso te digo, si invertimos, si nosotros como ciudadanos nos enfocamos en desarrollar nuestra propia provincia, vamos a lograrlo. Una pregunta que surge y es normal, sobre todo en esta época que nos toca vivir, el reto relacionado al tema seguridad, delincuencia. ¿Cómo mide San Pedro? ¿Qué hay en este momento? ¿Reducción, estancamiento, retroceso? No, hay mucha reducción. Nosotros hemos cooperado mucho con la Policía Nacional, nosotros mismos donamos muchos motores a la Policía Nacional y se han creado las patrullas motorizadas, que ha reducido mucho la delincuencia en San Pedro de Macorís. Y ya hemos tenido buenos generales que han contribuido con la ciudadanía, está haciendo un trabajo extraordinario. Milagros. Gobernador, tenemos entendido que usted le aspira a ser diputado. Con la ¿Por gracia qué? de Dios. ¿Y Mire, para qué? Mi sueño era ser alcalde de San Pedro de Macorís. Me duele San Pedro de Macorís. Y nos preparamos para eso, hicimos cursos, hicimos proyectos, viajamos al exterior para conocer una alcaldía, pero por las negociaciones que hay entre los partidos políticos nos aíslan, nos sacan de la alcaldía y nos llaman y nos sugieren que seamos diputados. Por lo tanto, estamos como diputados, nos estamos enfocando ya en leyes que necesita San Pedro de Macorís, inclusive el Consejo Estatal del Azúcar, su permanencia en el espacio, si permanece en el tiempo, económicamente, por la importancia y la incidencia que tiene el Consejo Estatal del Azúcar en San Pedro de Macorís y en el economía nacional. Don Pedro, usted hablaba por su experiencia, por su vasta experiencia, del Consejo Estatal del Azúcar. Cuando el Consejo Estatal del Azúcar, la gente se engrifa en un momento. ¿Qué proceso de transformación tiene que desarrollarse desde el Congreso, ya que usted lo ha mencionado? Porque hubo un proyecto que nació muy bueno,
que fue el proyecto inmobiliario en parte con esas tierras que no utilizaba el SEA en un momento determinado. Pero entonces ese proyecto se echó hacia un lado y se tergiversó. ¿Cuál es el proyecto fundamental suyo para renovar ese Consejo Estatal de la Azúcar? Son demasiados intereses. Primero, hay una gran cantidad de terrenos que son urbanos, que ya es imposible sembrar caña. Eso Sí. ya hay que notificarlo, hay que titularlo, hay que darle oportunidad a la gente que tenga su título. Pero la enorme cantidad de tierra que tiene el Consejo Estatal del Azúcar disponible para su siembra de caña, y no solamente para producir el azúcar, sino para producir alcohol, que va a ser la demanda universal a través del nuevo milenio, lo que son los cambios climáticos y lo que se requiere en cuanto a la emisión de CO2. Yo creo que es una gran oportunidad también. Y mientras tuvimos el Consejo Estatal del Azúcar en la dirección, llegaron muchos inversionistas buscando terreno para invertir en destilería, de producción de alcohol y producción de biocombustible. Etanol, biodiesel. Biodiesel, que son los que están necesitando. Inclusive, yo creo que JetBlue, la compañía, tiene instalado unas oficinas tratando de ubicar entonces dónde pueden conseguir ese terreno, garantizar que en el futuro ellos puedan tener materia prima para producir su combustible. Agradecemos al señor gobernador de la provincia de San Pedro. La verdad que don Pedro le deseamos la mejor de las suertes también dentro de sus aspiraciones a diputado. Y por supuesto nosotros seguimos en esta visita, en este programa especial de la Z101.